Cuando tenía 14 años, participé en una reunión en mi barrio, organizada por miembros del Partido Comunista. El delegado dijo: debemos agradecer a la revolución porque nos vende comida por la libreta de racionamiento. Yo le respondí que con 5 libras de arroz y 10 onzas de frijoles no se vivía en Cuba. A los pocos días fui detenido y encarcelado por peligrosidad social predelictiva junto a 196 jóvenes de mi región. Me condenaron a 1 año y 6 meses a trabajar en un centro de trabajo forzado para menores, donde me obligaban a picar caña. Mi historia nunca se publicó en un medio de comunicación. Mi nombre es Roberto de Jesús Guerra Pérez, soy periodista independiente y director del Centro de Información Hablemos Press, una agencia de prensa, la más grande en estos momentos en Cuba. Déjenme mostrarles qué es lo que significa ser periodista independiente en Cuba. Así es la prensa no gubernamental en las democracias, ya sea en los países ricos como Estados Unidos, España, Noruega, o en los países menos ricos como Argentina, hasta en los países más pobres como Bolivia o Paraguay. Todos estos medios de comunicación privados están debidamente registrados y reconocidos por los gobiernos de sus respectivos estados como empresas familiares o sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Ahora, volvamos a mi medio de comunicación. Les presento la sala principal de redacción de Hablemos Press, que se sitúa en el mismo cuarto y la sala donde duermo y como con mi esposa. Los cubanos no podemos construir legalmente, alquilar o comprar una casa para instalar un medio de comunicación o crear uno nuevo. Aunque alguien quiera regalarme el dinero para hacerlo, no puedo. Les presento nuestra imprenta. Es una impresora Canon que me regaló un amigo de República Checa que conoció del trabajo de Hablemos Press y que imprimo con ella unos 400 o 600 boletines o periódicos semanalmente. Somos reprimidos por hacer esto. Ni mi impresora ni mi periódico están registrados legalmente. Son oficialmente ilegales. En Cuba, solamente el periódico gubernamental Granma tiene una imprenta legal con autoridad de realizar impresiones masivas. En Cuba, ningún ciudadano, nacional o extranjero, puede tener una imprenta legalmente. Aunque alguien quisiera regalarme, en Cuba yo no puedo tener una imprenta. Tanto mi cámara como les presento mi cámara fotográfica. Con esto realizamos la mayoría de los trabajos en Hablemos Press. Tanto mi cámara como mis notas audiovisuales. En Cuba solamente el Partido Comunista tiene acceso a la televisión. Ninguna persona particular, extranjera o cubano podría instalar legalmente un canal de televisión en Cuba. Nadie podría legalmente comprar equipos, cámaras, micrófonos, repartidores, antenas parabólicas en Cuba. Le presento el lugar donde hemos venido publicando decenas de notas desde nuestra fundación en el 2009. Los videos los filmo yo o un corresponsal de Hablemos Press. Luego las editamos y las subimos a YouTube o enviamos a Misceláneas de Cuba, en Suecia y otras agencias de prensa que nos solicitan. Estas son las condiciones en que debemos desarrollar nuestro trabajo periodístico. ¿Por qué digo entonces que soy periodista independiente y que dirijo el mayor centro de información no gubernamental del país? Pues simplemente porque esa es la verdad, y la verdad no se necesita aprobación gubernamental para ser verdad. Dejé la escuela a los 14 años y me dediqué a vender dulces caseros. A esa edad me sancionaron por trabajo forzado, por criticar la cartilla de racionamiento. Luego de cumplir la sanción, me dediqué a ordeñar vacas en una finca ganadera en la provincia de La Habana. Hasta que en el 2004, ante el encarcelamiento masivo de disidentes durante la llamada Primavera Negra de Cuba y la sugerencia de Julio Machado, maestro del periodismo a quien estoy agradecido, falleció ya en Miami, decidí
comenzar a ejercer el periodismo. En mi país solamente el gobierno puede educar y dar empleo a los periodistas y el propio gobierno decide quiénes son los que pueden estudiar periodismo en la universidad. Por eso es que si bien no tengo un título universitario de periodismo y el gobierno ilegaliza y castiga cualquier publicación que muestre la realidad distinta a la propaganda de los medios oficiales, a mí y a mis colegas nos apasiona tener la oportunidad de ejercer el periodismo independiente único en el país, aunque esto ponga en riesgo nuestra libertad y nuestras propias vidas. Con mi pequeña impresora y con mi cámara realizo un trabajo en mi país que es equivalente al que realizan las más grandes periodistas y medios de comunicación del mundo. Hablemos Press fue el primero en reportar en junio del 2012 la existencia del cólera en el oriente de Cuba, cuando la propaganda oficial de mi país se jacta de tener el mejor sistema de salud del mundo. Somos una organización con 32 corresponsales que trabajamos de manera voluntaria en toda Cuba. No tenemos salarios, no contamos con equipos profesionales, la mayoría de nosotros trabajamos a medio tiempo, algunos vendiendo ajos como Calixto Ramón, o criando cerdos como Arián, o vendiendo tamales o caramelos como Gerardo. Fuimos los primeros en denunciar las muertes masivas de ancianos en el hospital psiquiátrico, cuando la propaganda oficial del país se jacta de tener el mejor sistema de atención a las personas de la tercera edad. Fuimos los primeros en mostrar videos de los campesinos en la Sierra Maestra que viven en la miseria y que son explotados, cuando según en mi país no hay pobreza en los campos cubanos y estos viven felices. Fuimos los primeros en mostrar el encarcelamiento de la dama de blanco Sonia Garro y la activista Madeline Lázara, cuando según en mi país las personas de la raza negra deben estar eternamente agradecidas con la revolución. Hemos sido los primeros en mostrar videos de la represión y el encarcelamiento de decenas de homosexuales, cuando la hija de Raúl Castro viaja por todo el mundo pregonando los avances de la revolución en sus asuntos de géneros. Fuimos los primeros en mostrar que 35,000 personas se han enfermado producto a los gases contaminantes de la antillana de acero en La Habana. Por este trabajo, que sería de los más común y corriente en cualquier democracia, tanto yo como corresponsales de Hablemos Press hemos ido a la cárcel al menos 2 veces. Por ejemplo, por denunciar el brote de cólera, mi corresponsal Calixto Ramón sufrió 7 meses de prisión. Por informar sobre la represión contra la oposición en Guantánamo, Enyor Díaz pasó 1 año en la cárcel. El resto ha estado detenido hasta 4 veces al mes. Y yo he sufrido 3 años de cárcel por realizar el periodismo independiente. Por ejercer este noble oficio, tanto yo como mis corresponsales en toda Cuba, somos tildados de contrarrevolucionarios, mercenarios, gusanos, pagados por el imperialismo. Y estamos sujetos a encarcelamientos periódicos y actos de repudio. A la comunidad internacional le pedimos medidas firmes y enérgicas para acabar con la tiranía de mi país. Por ejemplo, no es posible que solamente las embajadas de la República Checa, Suecia, Holanda y la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba sean las únicas que nos presten 2 horas de internet, mientras el resto del cuerpo diplomático no nos presta ningún tipo de ayuda. Le pedimos a la UNESCO, a la UNICEF, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en vez de simplemente repetir la información falseada que presenta el régimen castrista, apoyen y lean a la prensa independiente. Que sigan nuestro trabajo en Hablemos Press. Lean los bloggers nuestros colegas. A través de esos medios tal vez puedan enterarse de las injusticias, como la de un niño de 14 años que sea condenado a trabajo forzado por quejarse sobre los alimentos racionados que vende el régimen cubano al pueblo. Si bien yo y muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de asistir a la universidad y estudiar periodismo, nos guiamos por los mismos principios que enseñan en las mejores facultades de periodismo en los países democráticos del mundo: la búsqueda de la verdad, la libertad, la honestidad, la crítica del poder y la objetividad de la forma de cubrir las noticias. Los periodistas en los países sueñan con el prestigio,
sueñan con trabajar en los más grandes medios de comunicación, con que sus libros sean los más vendidos, con adquirir fama mundial, con que sus primicias y noticias exclusivas sean las más vistas, con que sus empresas periodísticas sean las que obtengan el mayor rating, las mejores críticas de sus lectores, televidentes o radioescuchas. El periodismo en Cuba, los periodistas en Cuba, soñamos con que haya libertad de expresión, libertad de palabra, que haya libertad de opinión, que no seamos reprimidos, y también soñamos con la libertad.